Hola, ¿cómo va? Bueno, la idea de hoy va a ser hablar un poco del principio de identidad, ¿ok? Entonces vamos a arrancar recordando un poquito qué decía esto, o al menos alguna versión del principio. Bien, entonces tenemos, como siempre, omega, un abierto conexo de, del plano complejo, ¿no? Y digamos, no vacío. Y además vamos a tener f y g, funciones que son holomorfas saliendo de omega. Entonces, lo que tenemos es la equivalencia de tres cosas. Uno es que f coincida con g en todo omega, o sea, definan la misma función. Otra es que el conjunto de puntos en donde f y g coinciden, o sea, sería el conjunto de los w en omega, tales que fw coincide con gw, esto tiene un punto de acumulación y es importante que este punto de acumulación pertenezca al abierto de definición, ¿ok? Porque una cosa que podría pasar es que este conjunto tenga un punto de acumulación, pero que cae en el borde del abierto, o sea, en un punto que no está en el abierto. Entonces no estoy en las hipótesis de este teorema, ¿ok? Es importante que el punto de acumulación tiene que estar dentro del abierto de definición de la función. Y la tercera es que existe un punto, C, digamos, del dominio de definición, en donde todas las derivadas de f y g coinciden. Tal que esta es la enésima derivada, coincide para todo n natural o 0. ¿Ok? La derivada 0ª es simplemente la función sin derivada. Bueno, algunas observaciones de forma, de carácter de esto es, fíjense, por ejemplo, que obviamente la implicación 3 implica 1 hace uso fuerte de la conexión del dominio, ¿ok? O sea, esto requiere que omega sea conexo. ¿Eso a qué se debe? A que la afirmación de 3 es algo puramente local, ¿no? O sea, es una condición que tenemos sobre la función en un punto, ¿ok? Y eso te deja pasar de la información de un punto a información sobre un entorno de ese punto. Eso es esencialmente lo que dice el teorema del principio de identidad. Y la conexión te permite llevar eso o propagar eso a todo el dominio omega, ¿ok? Pero la implicación 3 implica 1 no es cierta si el dominio no es conexo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner, no sé, si tengo dos componentes conexas, algo así, puedo poner que la función f valga idénticamente 0 en esta componente, idénticamente 1 en esta, y la función g valga idénticamente 0 en esta componente, idénticamente 0 en esta también, ¿okay? Entonces en cualquier punto c de la primera componente, obviamente f y g van a coincidir, y eso te va a decir que f y g coinciden en toda esa componente conexa, ¿ok? Pero afuera de eso puede pasar esencialmente lo que quieran. Sin embargo, la implicación 2, la equivalencia entre 2 y 3, sí funciona, siempre, independientemente si el dominio es conexo o no, porque las afirmaciones 2 y 3, aunque son relativamente distintas, son ambas condiciones que ocurren en el entorno de un punto. ¿Ok? Por ejemplo, para pasar de 2 a 3, el punto de acumulación que voy a tomar en el que van a coincidir todas las derivadas es justamente el punto de acumulación. ¿Ok? Entonces, observación
acá es que la equivalencia entre 2 y 3 no requiere conexión. De nuevo, porque las condiciones de 2 y 3 son condiciones puramente locales. La condición 1 es una condición global, ¿ok? Justamente la conexión es el tipo de hipótesis que te deja trasladar un fenómeno local a algo global. ¿Bien? Y bueno, el ejemplo más paradigmático con el cual uno suele usar el principio de identidad es cuando g es la función idénticamente 0, ¿ok? Porque eso te dice cosas sobre el comportamiento de la anulación de una función. Esencialmente lo que te dice es que una función que se anula o mejor dicho, cuyos ceros tienen un punto de acumulación en omega, necesariamente es la función 0. ¿Ok? O del mismo modo, una función que en un punto todas las derivas se anulan, tiene que ser la función idénticamente 0. ¿Ok? Y déjenme renunciar lo último que dije con una definición, que es vocabulario nomás. Bueno, esto es lo que estoy diciendo acá, es que el caso interesante, o un caso interesante de este fenómeno, es cuando la función g es la función 0. Acá amerita hacer una definición. Si yo tengo omega o w en omega, digamos que el orden de anulación orden del 0 también se puede decir, de una función f en w es, usualmente no lo escribimos así, esto será el, ¿cómo es? Es el mínimo n, que puede ser un natural o 0, tal que la derivada enésima en w sea distinto de 0. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una función que no se anula en un punto tiene orden de anulación 0 en ese punto. Una función que se anula, pero que su derivada no se anula, tiene orden de anulación 1. Y así. Y una observación sencilla de hacer es que ya sabemos que las funciones holomorfas tienen... acá no lo dije, pero esta f voy a pensar que es holomorfa. Ya sabemos que las funciones holomorfas admiten un desarrollo en serie de Taylor centrado en cualquier punto de su dominio. Entonces, una cosa que podemos hacer es, si tengo a f, tomar su Taylor alrededor del punto este w. Entonces, sabemos que f de z no es otra cosa que esta serie para algunos a sub n en un entorno de w. Entonces, en ese caso, si este es el Taylor, el orden es el mínimo n tal que a sub n es distinto de 0. ¿Ok? Y a partir de esta definición, o esta equivalencia, si quieren, de la definición, a partir de los coeficientes del desarrollo de Taylor, salen dos observaciones sencillas del orden de anulación que les dejo para chequear, pero es cómo se comporta el orden de anulación respecto de la suma y el producto, ¿no? Entonces lo que pasa es que el orden de un producto tiene que ser la suma de los órdenes y el orden de una suma, entonces siempre hay una desigualdad. Pensemos un segundo para qué lado tiene que ir. Claro, esto es menor o igual que el mínimo de estos. Si quieren, para pensar esto, pueden pensar análogamente lo que pasa con el grado de un polinomio, ¿no? El grado de una suma de polinomios puede ser más pequeño que el máximo de los grados, ¿no? Acá estoy poniendo el mínimo porque el orden de anulación está como en el otro sentido. ¿De acuerdo?
Pero bueno, en términos del orden de anulación, lo que dice la tercera equivalencia del principio de identidad es que si f es una función holomorfa que no es idénticamente cero, entonces el orden de anulación tiene que ser finito para todo punto. ¿Okay? Entonces, escribamos eso. Si f es una función holomorfa distinta de cero, el principio de identidad asegura que su orden de anulación es finito. Ok. Bien, vamos a seguir dando algunas variantes de formas ligeramente distintas de enunciar el resultado o de ver consecuencias de él. Una es la siguiente. Ponele de nuevo, con las mismas hipótesis que antes, omega es un dominio conexo, f y g funciones holomorfas, en omega, o sea, esto, holomorfas, y además tengo que las derivadas coinciden en un punto un seno omega, pero no en todo, para todo n, sino para todo n en n0 salvo finitos. Ok, bueno, si quieren pausen el video y traten de pensar qué dice esto sobre f y g, pero la respuesta es que en ese caso, entonces f no es exactamente g, pero dista de g en un polinomio. Esto como funciones, ¿no? En omega, para algún polinomio p, coeficientes complejos. ¿Ok? Esto de nuevo es una consecuencia del principio de identidad, obviamente, porque, digamos, si tenemos que esta igualdad vale para todo n mayor que un cierto n0, entonces, bueno, lo que puedes hacer es... Lo que puedes hacer es elegir un polinomio p, que de hecho va a tener grado menor que n0, tal que el polinomio p, las derivadas enésimas, sean precisamente la diferencia entre estas derivadas, ¿no? Esto siempre se puede, por ejemplo, este p de hecho tiene nombre y todo. Este tipo es el polinomio interpolador de Hermite, que es el que, si no me recuerdo mal, se ve en numérico, pero bueno. La existencia de este polinomio está garantizada porque si uno plantea el... ¿Cómo es? Si mirás este espacio, el espacio de los polinomios de grado menor que n0, estas condiciones imponen un sistema de ecuaciones lineales inversibles, así que eso tiene solución única, y a partir de eso puedes despejar el polinomio que hace esto. A esto no lo dije, pero esto tiene que valer para todo n menor que n0. ¿Ok? Y como si esta igualdad vale para todo n mayor que n0, entonces esto para n mayor que n0 es 0, y un polinomio de grado menor que n0 tiene derivadas superiores a n0 idénticamente ceros, ¿no? Entonces, ahora p y la diferencia de f y g tienen las mismas derivadas para todo n en el punto c, ¿correcto? Entonces, por el principio de identidad, no queda otra que p sea idénticamente f más g, ¿ok? Perdón, f menos g. Entonces, nada, pasa sumando y listo.
Otra forma de ver esto sería, por ejemplo, usar el hecho de que, o sea, otra forma, es que f menos g, sabemos que la derivada enésima de esto en el punto C es 0 para todo n mayor o igual a n0, ponele. Entonces, esta función, la derivada n0ésima de f menos g, es una función, ponele que la llamo h a esta función, es tal que todas las derivadas de esto en C son 0. Entonces, h es idénticamente 0, pero h es la derivada n0ésima de f menos g. ¿Ok? Entonces, ahora, si estoy en un dominio conexo y sé que algo tiene derivada idénticamente nula, bueno, tomando primitivas sucesivas, llego a que f menos g tiene que ser un polinomio de grado n0 también. ¿Ok? Genial. En particular, esto que acabamos de probar, te muestra que f es un polinomio si, solo si, existe un punto C en omega tal que las derivadas se anulan para casi todo n. ¿Ok? Insisto de nuevo, esto te muestra que podés pasar de la información de que tenés solo en un punto a información que tenés al menos en un entorno, y eso es lo que te deja concluir que información de cómo se comporta f en un abierto, pasando por información que tenés de f en un único punto, ¿okay? Que eso es algo que en general no ocurre. Parte también de la gracia del principio de identidad es el hecho de que implique que cualquier función holomorfa está completamente determinada por los valores que toma en un conjunto muy muy pequeño, por ejemplo en la traza de cualquier curva. Si yo sé cuánto vale una función holomorfa a lo largo de una curvita, de un segmento de curva como este, eso automáticamente me determina el valor que tiene que tomar la función en todo el abierto de definición, conexo al menos. ¿Okay? Ya teníamos alguna clase de indicio de que algo por el estilo valía cuando vimos que valía el teorema de valor medio para funciones holomorfas, ¿no? Porque eso te dice, por ejemplo, que podés recuperar, ¿no? O sea, lo que decía es que si tengo la información de cuánto vale f en todo un círculo, eso me determina automáticamente cuánto vale f en el centro, ¿ok? Pero lo que es el principio de identidad es mucho más violento. Es, por ejemplo, si conoces la información de cuánto vale f en cualquier arquito de disco, eso automáticamente te determina cuánto vale f en cualquier punto, no solo el centro del disco, sino en cualquier punto dentro de la componente conexa en la que está definida el arco, ¿no? En particular esto es interesante porque, por ejemplo, justifica un montón de lecciones que hicimos para definir cosas, porque esencialmente te dice que la elección que hiciste es la única que podías hacer. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando definimos qué era la exponencial, dimos una definición que simplemente coincidía con la exponencial real. Dijimos, bueno, ponele que tiene sentido esta definición para los complejos, ¿no? O sea, definimos la exponencial de a más bi como e a la a coseno de b más i seno de b. Pero ya el hecho de que esto define una función holomorfa y que en los reales la exponencial coincide con la exponencial real, automáticamente te dice que esta es la única forma que tenés de definir a una función
de modo que sea holomorfa en todo el plano y que coincida en los reales con la exponencial real. Así que en principio, aunque esta fórmula estaba como propuesta así medio de forma medio ad hoc, quizás como una, no me sale la palabra, como una propuesta razonable, pero quizás había otra. Bueno, la respuesta es que no hay otra definición razonable para la exponencial, porque el principio de identidad te dice que si hay otra, como coinciden con esta en R, tiene que ser esta. ¿Ok? Otra cosa que va por este estilo de usar el principio de identidad para concluir la igualdad de dos cosas es esto que usualmente se llama prolongación de identidades. La idea básica de esto es que cualquier identidad no obvia que uno pueda anunciar como igualdad de dos funciones holomorfas o dos funciones analíticas, te basta comprobarlas en un segmento o en algún lugar muy reducido para poder concluir que vale en todos lados. Por ejemplo, no sé si recuerdan, pero hace un par de clases, después dejo el enlace con el detalle en el video, pero hace un par de clases habíamos probado un par de identidades trigonométricas sobre R, ¿ok? Y como las funciones trigonométricas definen funciones enteras, si vos probás una identidad trigonométrica sobre los números reales, el principio de identidad te dice automáticamente que la misma identidad trigonométrica vale sobre todo el plano complejo. ¿Ok? Justamente por la identidad trigonométrica, si es algo del estilo un polinomio evaluado en senos y cosenos, y bueno, la identidad que va a definir eso es una función entera. ¿Ok? Y lo que estás viendo al ver que vale en R es, bueno, ver que tenés cierta igualdad entre dos funciones enteras en R. Bueno, eso automáticamente te dice que la igualdad entre funciones enteras se traduce a todo el plano complejo. ¿Ok? Vamos a ver vamos a probar algo que ya saben de otra forma usando esto, que esencialmente es que la exponencial compleja separa sumas en productos de este estilo. Bueno, este es un resultado que, de acuerdo a cómo uno define las cosas, es lo que hay que probar es una cosa u otra, ¿ok? Entonces, por ejemplo, dependiendo de nuestra definición, esto se puede concluir de varias formas, ¿no? O sea, una forma es con la definición que dimos al principio de la materia de la exponencial compleja, que es esta que escribo acá. Esto puede ser probado como una identidad trigonométrica real, ¿no? Porque e a la z más w no va a ser otra cosa que la exponencial real, si querés, y acá vendrá el coseno de la parte imaginaria de z más la parte imaginaria de w más i por el seno de la parte imaginaria de z más la parte imaginaria de w. Y si escriben lo mismo para ez por ew y agrupamos haciendo producto complejo, queda una de estas identidades que relacionan la suma del coseno con productos de coseno y seno, pero son identidades reales, ¿no? Porque acá estoy hablando de números reales. Entonces, una forma de probarlo es escribiendo explícitamente esta fórmula y verificando que vale cierta identidad trigonométrica. Si uno, por otro lado, construye la exponencial usando la definición como serie de potencias, digamos, uno define la serie de potencias de la exponencial, que es z a la n sobre n factorial, ve que tiene radio de convergencia infinito, así que eso define una función entera. Bueno, uno dice que la exponencial es eso, y en ese caso probar
esta identidad es simplemente probar una identidad de series de potencia. Okay, por un lado tendrán que escribir la serie de potencia de valor z más w acá, y por otro lado el producto de Cauchy entre estas dos series de potencia, acomodar y ver que funciona. Yo lo dejo como ejercicio, pero ahora vamos a ver una tercera forma de ver esto, que es como consecuencia del principio de identidad. La gracia es que nosotros sabemos que esta identidad vale sobre R, ¿no? Entonces, de alguna manera vamos a poder trasladar eso a todo el plano complejo. Hay que tener un poco de cuidado al hacer esto, porque acá estoy con esta función que en principio tiene dos variables, ¿no? Entonces no es tan evidente cómo aplicarlo así de una, pero de todos modos vamos a ver que se puede. Entonces, arranquemos fijando un z número real. Bien, entonces yo digo, consideremos estas funciones. Voy a mirar la función g de z, que es una función de c en c, de una función entera, que esta función agarra un w y me lo manda a e a la z más w. Y por otro lado voy a mirar h de z, que va a ser otra función entera, que a un w me lo manda a ez por ew. ¿Ok? Entonces yo lo que sé de estas dos funciones es que, bueno, estas son enteras, pero además g de z coincide sobre R con h de z, ¿no? Porque decir que coinciden en R es justamente decir que ez más w es ez por ew para z y w reales, ¿no? Entonces eso sabemos que vale. Y de hecho para un z fijo, lo estamos viendo acá. Entonces esto coincide en R, son enteras, y entonces lo que te dice esto es que g de z es h de z para todo w. O sea, lo que quiero decir es que esta igualdad de funciones vale en C. O sea, que g de z en w es igual a h de z en w para todo w. ¿Ok? Entonces ahora repetimos el truco una vez más. Ahora, para todo w complejo, si vos definís la función gemonio w de Sensei como la función que manda un z a e a la z más w, y definís esta función hmonio como la función que manda un z a ez y w, estas nuevamente son enteras, y yo digo que coinciden en R. ¿Por qué coinciden en R? Bueno, es la misma demostración que lo que dije antes, ¿no? O sea, acá le estoy cambiando la letra, pero no tiene demasiada gracia porque la suma y el producto acá son conmutativos, ¿ok? Me pudo mi naturaleza de que me gusta el no conmutativo y pensé que estas dos funciones eran distintas, pero no, son exactamente las mismas funciones que antes, ¿no? Ok. Entonces digo, es otra aplicación más del principio de identidad ahora. Ahora, como sé que estas coinciden en cada punto real, por lo que puse... Ah, no, miento, no son exactamente las mismas funciones que antes porque ahora el w puede ser complejo. ¿Ok? Pero la gracia es que yo ahora sé que estas funciones coinciden en R porque este enunciado de acá lo probé para todo z real. ¿Ok? Entonces yo lo que sé es que si fijas z un número real, estas funciones coinciden para todo w. Entonces acá estoy dando vuelta, ¿no? Ahora tengo un w complejo y el resultado antes me dice que esto coincide sobre R. ¿De acuerdo? Entonces, GW monio es HW monio en todo C, ¿no? Y listo, eso te muestra que dados z y w complejos arbitrarios, e a la z más w coincide con ez por ew. La única cosa importante de esto
Entonces, recapitulando, es que la exponencial es holomorfa en todo el plano, que el plano es conexo y que coincide con la exponencial real sobre la recta real, obviamente. Y que esta identidad ya la conocíamos para la exponencial real. ¿Okay? Bueno, más consecuencias simpáticas de como es de principio de identidad es, voy a dar lo que sería una caracterización algebraica, que es en términos de cómo se portan el álgebra de funciones holomorfas con la conexión, que es una propiedad puramente topológica. Entonces, escribamos lo que quiero decir. O sea, veremos una caracterización algebraica de la conexión. Que es un título medio pomposo para un resultado que no es muy sorprendente o tremendamente complicado, pero que es lindo ver que una propiedad que es puramente topológica, como es la conexión, se refleja en el álgebra de lo que es la suma del producto de funciones holomorfas. Entonces lo que quiero decir es proposición. Ponele que tenés omega en C, abierto, no vacío. Entonces yo digo que son equivalentes. 1, omega es conexo. Y 2, bueno, nunca le puse nombre, pero voy a llamar O de omega a las funciones holomorfas en omega. Estas son las funciones de omega en C, holomorfas. Bueno, O de omega es un anillo. ¿Okay? Lo que quiero decir con esto es que si tengo dos funciones holomorfas, las sumo, siguen siendo funciones holomorfas. Tengo dos funciones holomorfas, las multiplico y siguen siendo holomorfas. Hay una función 0, que es la función idénticamente 0, y hay una función 1, que es la función idénticamente 1. ¿Okay? Buenísimo. Entonces, esto tiene esas dos operaciones. Lo que digo es que si tengo funciones f y g en O de omega, y son tales que el producto es 0, como funciones, ¿no? Son idénticamente 0. Entonces, f es idénticamente 0 o g es idénticamente 0. ¿Ok? Entonces, cada vez que tengo un producto en este anillo y el producto me da 0, entonces alguno de dos factores es 0. Eso, si hicieron álgebra 2, saben que es que el anillo es lo que se llama un dominio íntegro. ¿Ok? Entonces, este teorema, que no es una consecuencia muy, muy sencilla del principio de identidad, te dice que la conexión del dominio equivale a una propiedad algebraica del anillo de funciones holomorfas sobre el dominio, ¿no? Que es que cada vez que tengo un producto que es 0, alguno de dos factores es 0. Bueno, probemos esto por... Es fácil, ¿no? Si quieren, traten de demostrarlo sin mirar el video. Bueno, un implica 2 es sencillo. Si tengo... ¿cómo es esto? Si tengo un producto que es idénticamente 0, bueno, eso te dice que los ceros de f unión los ceros de g te dan omega, ¿ok? Bueno, y ahora quiero concluir que o bien f o bien g son las funciones idénticamente 0. Hay muchas formas, no sé, pero... Ponele, esto es un cerrado, porque es la preimagen del 0, esto también. Entonces estoy escribiendo un abierto como unión de cerrados. El teorema de Bert te dice que entonces alguno de los dos tiene interior no vacío, ¿no? Seguro que hay un argumento menos tecnológico que el que acabo de dar, pero es el primero que me viene a la cabeza. Lo que quiero concluir es que tienen interior no vacío. Ok. Buenísimo, entonces
por ejemplo, sin pérdida generada, si f tiene interior no vacío, si los ceros de f tienen interior no vacío, eso te dice que f se anula en todo un abiertito, entonces el principio de identidad te dice que f es 0. Entonces el principio de identidad garantiza que f es igual a 0 o g es igual a 0. Y estamos, ¿no? Claro, una forma menos tecnológica de usar el teorema de Ver sería ver lo siguiente. Esta es una unión de dos cosas que te da un conjunto no numerable. Entonces alguna de ellas es no numerable y un conjunto no numerable tiene un punto de acumulación, ¿no? Eso es una forma menos nuclear de matar al problema. Y 2 implica 1 también es fácil, es por el contrarrecíproco, ¿no? O sea, lo que quiero ver es que si el anillo de funciones holomorfas tiene esta propiedad, entonces el dominio tiene que ser conexo. Bueno, por el contrarrecíproco, si omega no es conexo, voy a escribir omega como una unión de abiertos relativos, ¿no? O sea, una desconexión es esto. Esto, abiertos relativos. Bueno, son abiertos absolutos también porque omega es abierto, ¿no? Entonces, abierto en abierto es abierto. Esto, abiertos disjuntos. Bueno, entonces lo que puedes tomar es la característica del omega 1 por la característica del omega 2, y esto va a ser 0. Y ninguna de estas funciones es 0. Y obviamente son holomorfas, ¿no? Con característica me refiero a la función, por ejemplo, si esto es omega 1 y esto es omega 2, la característica de omega 1 es la función que en esta componente conexa vale 1 y en esta componente conexa vale 0, ¿ok? O la función indicadora, como les guste decirlo. Bien. ¿Qué más quiero decir? Bueno, otra forma en donde se nota mucho esto de la rigidez que te da el principio de identidad es compararlo con lo que pasa en el caso real, ¿no? Que esto obviamente va a depender de que se hayan hecho análisis real antes de esto, pero algo que uno usa todo el tiempo en análisis real son las funciones de soporte compacto, en particular las aproximaciones de la identidad, ¿no? Son esos núcleos que uno usa para convolucionar y hacer que las cosas funcionen bien. Ese tipo de cosas no tenemos funciones de variable compleja holomorfas que tengan soporte compacto, porque si tuviesen soporte compacto serían idénticamente 0 porque se anularían en todo un abierto, ¿ok? Y en el análisis real sí tenemos funciones C infinito que se anulan solo en el complemento de... Perdón, que son no nulas solo en el complemento de un... estoy diciendo cualquier cosa. Son no nulas en un compacto, ¿ok? Bueno, para terminar quiero hacer un ejercicio que, como es, puede... De hecho sale con una herramienta que ya vimos de manera más o menos fácil, sin usar el principio de identidad, pero quiero hacerlo como consecuencia de esto para que veamos una técnica medio estándar que está bastante buena. Entonces la pregunta es, ¿existirá alguna función f holomorfa que salga de la bola abierta unitaria que haga en C? Lo que pido es holomorfa. Lo que voy a pedir es que esencialmente cuando me acerco al borde la función explote en módulo, ¿ok? O sea, que tienda a infinito en módulo. Entonces, de modo que si querés el mínimo tomado en Z en el borde de la bola de radio R centrada en 0 del módulo de f en Z, quiero que esto tienda a infinito cuando R tiende a 1 por debajo. ¿Ok? Entonces lo que estoy diciendo es, tengo el disco unitario acá, y lo que digo es que a medida que me aproximo al borde, la función está definida sobre el abierto nada más, no está definida en el borde. Lo que pido es que
a medida que me aproximo al borde, en esos círculos, bueno, imposible que dibuje un círculo bien acá, pero a medida que voy tomando círculos que se acercan al borde, la función ahí toma como mínimo valores cada vez más grandes, ¿ok? Tan grandes como yo quiera. Bueno, esto sale bastante fácil como consecuencia del teorema de valor medio, ¿no? Porque si yo me paro en 0, la función en 0 tiene que valer algo, pero ese algo es igual al promedio de los valores que toma f en cualquier circunferencia centrada en S, en particular en circunferencias que se acerquen cada vez más al borde. Y esta hipótesis te dicen que ese promedio es tan grande como vos quieras, ¿no? Entonces, una forma de probarlo bastante sensata y directa es usar eso. Eso te dice que no hay tales funciones holomorfas, pero yo quiero hacerlo de otra forma, ¿ok? Porque está en la clase del principio de identidad, entonces vamos a hacerlo con el principio de identidad. Entonces, otra forma de hacerlo es la siguiente. Si yo además digo que la función f no se anule, entonces puede salir como consecuencia del principio de módulo mínimo, ¿ok? Escribamos un poquito cómo sería esa idea. Yo digo, si f no se anula, entonces 1 sobre f es holomorfa. Siguiendo la notación de antes voy a escribir que es O de B1, 0. ¿Ok? Y ahora esto tiende a 0 cuando... estoy siendo un poco informal, ¿no? Quiero decir que el máximo de z tomado en el borde cuando el borde se acerca a 1. ¿Ok? Eso te dice que por el principio de módulo máximo, si querés, el valor de 1 sobre f es tan pequeño como vos quieras, y entonces no le queda otra que, o sea, detalles que le dejo para completar. Esto te implica que 1 sobre f tiene que ser 0, al menos en un entorno del origen. Y eso es obviamente absurdo, ¿no? 1 sobre f no puede ser 0. Bien, entonces el resultado es fácil si asumimos que f no se anula. Pero ¿qué pasaría si f se anula? Ya no puedo decir que 1 sobre f es holomorfa, así que este argumento no funciona, ¿no? Recuerden que el principio del módulo... Esto que hice acá es esencialmente usar el principio del módulo mínimo, que nunca lo enunciamos, pero está como ejercicio en la guía, y si lo hicieron van a observar que para usar un principio de módulo mínimo requerimos que la función no se anule en el interior del dominio. Bien, entonces, ¿qué pasa si la f se anula? Bueno, si la f se anula no puede hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces pensemos un segundo qué pasa. Vos tenés acá el disco donde está definida, y como estoy suponiendo que si me acerco lo suficiente al borde, las cosas tienden en módulo a infinito, seguro que f no se anula en todo un entorno del borde, ¿ok? O sea, seguro puedo encontrar un círculo así, ponele que esto es un círculo, de modo que en esa sección roja que estoy marcando, es ese anillo, no hay ceros, ¿ok? En particular, lo que quiero concluir es que los ceros de f están todos contenidos en un compacto. En un compacto dentro K, que está totalmente contenido dentro del abierto de definición, ¿no? Y esto es justamente porque la función estoy suponiendo que explota módulo cerca del borde, ¿ok? Entonces, si los ceros están en un compacto de la función f,
Bueno, y obviamente f no puede ser la función idénticamente 0 porque estoy diciendo que explotan el borde, ¿no? Entonces el principio de identidad te dice que los ceros, si están contenidos en un compacto, tienen que ser finitos, ¿no? Porque si fueran infinitos tendrían un punto de acumulación en K, y K está completamente contenido en la bola, que es el dominio de definición, ¿no? Entonces, en particular, hay finitos de ellos. Hay finitos ceros. Y más aún, en la afirmación 3 del principio de identidad te dice no solo que hay finitos ceros, sino que cada cero tiene un orden de anulación finito también. ¿Ok? Entonces escribamos Z1 a Zn a los ceros, y a los órdenes de anulación lo vamos a llamar órdenes de anulación K1 hasta Kn. ¿Ok? Bueno, y yo voy a proponer lo siguiente. Consideremos esta función. G será f, pero dividida por z menos z1 a la k1, por z menos z2 a la k2, así producto hasta z menos zn a la kn. Genial. Entonces, ¿qué puedo decir de esta función g? Bueno, g es holomorfa en bastantes lados, ¿no? Como f es holomorfa en la bola, esto es un cociente de cosas holomorfas, el denominador es un polinomio que es entero, entonces esto es holomorfo en cualquier lado en donde el denominador no se anule, y el denominador se anula precisamente en los ceros de f, ¿no? Entonces esto es holomorfo en la bola menos finitos puntos. Bueno. Y en ese dominio no tiene ceros, ¿no? Porque los ceros de g son los ceros de f, y los ceros de f son precisamente los puntos que no están en este dominio, ¿no? Entonces f y g no tiene ceros allí. Genial. Observación 2. Si f explotaba en el borde, g también, ¿no? Porque lo que estoy haciendo es dividir por un polinomio. Ese polinomio en el disco toma un valor máximo, porque el disco es compacto. Entonces, en la bola abierta, seguro que esto, cuando divido por eso, estoy achicando un poquito las cosas, pero no estoy logrando apagar todo el problema que hay en el borde, ¿no? Entonces, esto yo lo que digo es que g sigue verificando la condición molesta esta del límite que no voy a escribir, pero digamos que sigue, por decirlo informalmente, tendiendo a infinito en el borde. ¿Ok? Y esto es consecuencia de que P tiene un máximo en el disco cerrado. Genial. Y yo, la tercera afirmación es que G puede extenderse de manera holomorfa a todo el disco abierto a una función sin ceros. Entonces esto concluye lo que queremos, ¿no? Porque estoy partiendo de una función que quizás se anula con esta propiedad que explota en el borde, y a partir de eso me fabrico otra función que no se anula, es holomorfa y tiende a infinito en el borde, y eso ya vimos que no se puede por la primera mitad. ¿Ok? Entonces eso concluiría lo que quiero hacer. Entonces lo único que tengo que decir es redefinir G en los puntos donde no está definida, que son Z1 a Zn, y ver que esa extensión me queda holomorfa. Bueno, y para eso, por ejemplo, voy a hacerlo para F1.
¿qué quiero hacer? Entonces voy a proponer una función f1. Esta f1 va a ser una función que va a estar definida en un entornito de z1, que voy a parar a c. Bueno, voy a armar la función f1 del siguiente modo. Ese g g es este cociente entre f y este polinomio raro, ¿no? Entonces, déjeme llamar... Bueno, no voy a poner nombres a esto. Voy a decir lo siguiente. ¿Qué quiero decir acá? Bien. Yo digo lo siguiente. La función que es f dividido z menos z2 a la k2 por z menos z n a la kn, esta función es holomorfa en todo un entorno del z1, ¿no? Porque como justamente saqué el z1 del denominador, eso es holomorfo en todo un entorno del z1. Genial. Entonces esta función, que por el momento voy a llamar h1 a falta de inspiración, seguro tiene un desarrollo convergente de Taylor centrado en z1. ¿Ok? Y como el z1 era un 0 de f con orden de anulación k1 y el denominador no se anula en k1, seguro que el orden de anulación va a ser el mismo para h1. ¿Ok? Entonces lo que digo es, acá escribo el Taylor de h1. Y ese Taylor arranca en k igual k1 hasta infinito de a sub k z menos z1 a la k. ¿De acuerdo? Esto es el Taylor de h1 en z1. Genial. Y como esto arranca en... ¿Cómo es? En k1, voy a tendenciosamente dividir por z menos z1 a la k1. ¿Ok? Entonces ahora lo que puse acá, al dividir por esto, ya esta cosa no está definida en z1, pero sí está definida en todo el resto del disco, salvo z1, y ahí esta función coincide con g, ¿no? Pues justamente h1 era todo este choclo, y a ese choclo le faltaba precisamente esto para hacer para hacer g, ¿no? Entonces esto que escribí acá es exactamente la función g en un disco chiquito centrado en z1 sin el z1. ¿Ok? Pero bien, yo propongo hacer lo siguiente. Si yo meto esta división dentro de la serie de potencias, lo único que hace esto es correrla, ¿no? Y ahora es una serie de potencias que arrancan k igual 0. En a sub k me corre el índice a k1 y esto me queda algo así. Y ahora el ejercicio no sé cuánto de la guía te dice que esto, como es correrle los índices a una serie convergente, esto seguro que converge en el mismo radio que la solución original. Que es un radio positivo porque esto es el desarrollo de Taylor de una función holomorfa, ¿no? Entonces esto converge en un entorno de Z1. ¿Ok? Entonces la observación útil acá es la siguiente, es que lo que pasa es que F1 es holomorfa en, digamos, una bolita alrededor de Z1, y además F1 coincide en esta bolita sin el Z1, coincide con G. Entonces, como es holomorfa en Z1 en particular, esto te dice que podés redefinir a G en Z1, o mejor dicho, definir a G en Z1 como F1 en Z1. ¿Ok?
Y eso se pega de manera holomorfa porque F1 es holomorfa. Y además, ¿cuánto valdría la definición de G en Z1? Bueno, valdría F1 en Z1. Y esto no es 0, ¿no? Porque F1 en Z1 es precisamente... si uno evalúa ahí, lo único que sobrevive es el término 0º, que es AK1. Y esto es distinto de 0 porque justamente el orden de anulación de Z1 era precisamente K1. ¿De acuerdo? Y ahora uno repite esto para los n puntos en donde f se anulaba y obtiene lo que queríamos, ¿ok? Si quieren, para pensar esto, el ejemplo paradigmático es uno que ya conocemos de análisis 1, si querés, es cuando vos haces seno de z sobre z, uno sabe que esto puede definirse como 1 en 0, y ahí salvás el problema de definición ahí. Y de hecho, esta redefinición de seno de z sobre z como 1 en 0 no solo hace a la función esta continua, sino que la redefinición es analítica en el origen, ¿ok? Así que esta es un arreglo muy bueno, digamos. Y esto no es otra cosa que el reflejo de que el desarrollo en serie Taylor del seno de z, ¿cómo arranca? Y bueno, es z menos z cubo sobre 3 factorial más z5 sobre 5 factorial menos así. Entonces cuando dividís por z, el desarrollo de Taylor de ZNC del seno de z sobre z en 0, y no es otra cosa que dividir por z en todos lados al desarrollo original, ¿no? Esto te queda 1 menos z cuadrado sobre 3 factorial más z a la cuarta 5 factorial, y así. Y en particular, cuando evaluás esta serie en 0, te queda 1 y eso recupera lo que sabías de análisis 1, ¿ok? Entonces la idea acá es lo mismo, nada más que la función, no conozco un desarrollo explícito de su Taylor, pero la idea es la misma. La semana que viene vamos a ver un poco más o más en detalle y más generalmente cómo funciona esto, que es todo lo que se llama la teoría de singularidades. Pero bueno, falta un poquito más para eso. Bueno, eso es todo por hoy.